Abajo, arriba. Pero esta parte de justicia vamos a seguir hablando. Amén. Amén. Aleluya. ¿De dónde proviene la justicia, hermanos? Aleluya. Ajá, De Dios. De justicia. Proviene de Dios, de su nombre. De Dios, de su nombre. Aleluya. Él es juez justo. Juez justo. Amén. 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 Viene de uno de los nombres del Señor. Amén. Amén. Es algo que a Él le pertenece. Amén. ¿Cómo sabemos que Él es justo? Aleluya. Aleluya. Conociendo su nombre y mirando las cosas que Él hace, Esa es teoría. En práctica, mirando las cosas que Él hace para con nosotros. Porque, o sea, ¿de qué forma? sin conocer la palabra, tachamos al Señor de injusto, porque no conocemos nada. Pero cuando conocemos a Dios o cuando nos salvamos, cuando empezamos por la salvación, sentimos esa parte de ese amor que nos hace sentir esa diferencia entre el mundo y nosotros. Okay. Entonces, esa parte nos lleva Ya va a empezar la a prédica. entender que Él es bueno, porque la palabra de Dios menciona que Él es bueno. Ok. Entonces, si Ya va a empezar al la entregar a su hijo, lo hizo por amor, entonces, ¿por qué si fuera injusto entregaría a su hijo? Porque lo envió para hacer justicia o justificación, salvación. O sea, la palabra justo, justificación, viene de la salvación, porque la raíz es salvación, y Él lo envió para salvar. Su nombre es Jehová salva. De ahí viene la palabra justificación o la palabra justicia. Todo eso viene a raíz de que Él tiene que cumplir con su nombre. Después conocemos la parte de su nombre, pero tendríamos que entrar un poquito más a estudiar, pero sin saberlo, sin estudiar, algo dentro de nosotros nos dice que Él es justo, porque Él es amor, y en el amor no hay injusticia, en el amor no hay abuso, en el amor no hay inmisericordia. Entonces, Él nos va a tratar siempre con justicia, a pesar de que nosotros, siendo malos, que debería de darnos la muerte, mereciéndola, Él no nos la entregó, porque Él está tratando de hacer justicia a través de su Hijo, el Padre a través de su Hijo, porque el Hijo fue enviado para hacer justificación. Cuando no conozco al Hijo, desconozco la justificación, porque yo mismo me siento justo, porque yo mismo me siento recto, porque yo mismo me siento bueno, y estoy robando la parte que le pertenece a Dios, porque la palabra de Dios, cuando venimos y cuando la conocemos, nos damos cuenta que no hay ni siquiera uno solo que sea bueno. Amén. Entonces, por naturaleza soy injusto. Por naturaleza soy injusto. Sí, Señor. La justicia es una personalidad de Dios. Es otra forma de llamarlo, un atributo, un Amén. nombre, Amén. una naturaleza. Amén. 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 Y estamos buscando cómo es que el ser humano, dentro de lo que he estado hablando, hay tres ramificaciones, pero una de ellas es cómo el ser humano tiene esa justicia, esa justificación. Amén. ¿Sí? Hay tres, pero ahorita nos vamos a enfocar en una. Amén. Número uno, Amén. le pertenece dentro de esa rama primera. Los pasos a seguir es a saber es que le pertenece a Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que el ser humano
ya sé que es de Dios. ¿Cómo sé? Pues así sería, sé que es de Dios, pero ¿cómo yo puedo tener o saber que Dios es justo? ¿Sí? En esa parte hay algo a resumir dentro de tanto, ¿sí? ¿Cómo sé que Dios es justo? ¿Cómo sabemos y notamos que Dios es justo y aún los hombres lo pueden comprobar? La parte es, el hermano nos decía, él mandó a nuestro Señor Jesucristo. Si hay justicia, pues ese es el juez, como quien dice. Amén. Tiene que haber un juicio, Amén. 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 ¿sí? Para poder dar una justicia o poder ejercer algo es porque se ejerce. En este caso Él es el gran juez, pero de allá en fuera, hablando hacia los hombres, ¿cómo me imparte la justicia de Él al hombre? Amén. ¿Cómo nos la imparte? Hay dos tipos de justicia. Sería justicia hacia el incrédulo y justicia hacia el creyente. Hacia el incrédulo no hay nada que detenga la justicia de Dios, porque viene completa. Amén. Sí, perdón. Pero la pregunta es aún retórica en cuanto a Dios. La Biblia dice, Dios es justo. O sea, Sí. ¿cómo compruebo que Dios es justo? Y que cómo es que todo eso aplica. ¿Cómo Dios mismo comprueba con su palabra que Él es justo? ¿Me permite agregar un poquito más? Decía yo que hay dos tipos de justicia. La sangre detiene la justicia cuando estamos impregnados de la sangre. Detiene la justicia directa. Porque cuando Dios, siendo juez, nos juzga, porque llega un momento en que vamos a ser juzgados, tanto en la tierra como en los cielos. Por ejemplo, antes de que llegue mi tiempo de morir, Dios me va a hacer un tipo de juicio, porque estoy en Él o estoy con Él. Entonces, en base al juicio que Él haga cuando muera, entonces de ahí depende si voy a un lado o voy a otro. Esa es justicia. Ahora, antes... Eso sería el resultado hacia adelante. Ahora, vamos Pero antes. la pregunta Vamos- es retórica. Vamos como dije. antes. Aún comprobando con la Biblia esa parte. Hay principios bíblicos que, aunque no seamos cristianos, aplican en el que no es cristiano. Por ejemplo, la siembra es una de las cosas que Dios pone como principio para todos. No nada más para el que es cristiano, sino para el que no es cristiano. Amén. Otro de los detalles es el respeto a los padres. Es otro principio que, aunque no seas cristiano, Dios ejerce ese principio porque está establecido y Él hace justicia en base a lo que tú has actuado o aplicado este principio, aún sin conocer de Él dentro de las escrituras. ¿Cómo llamaría usted eso? Yo lo llamaría justicia. Yo lo llamaría, yo lo llamaría equidad. Yo lo llamaría, pues sí, equidad, porque, o sea, a pesar de no ¿Qué tener es equidad? igualdad, Igualdad. es una igualdad cuando practicas los principios. Claro que tienes mayor retribución cuando practicas los principios y ya tienes al justificador. ¿Qué es un principio? Ok. Hay cosas que están establecidas en la palabra de Dios que, aunque las desconozcas, mucha de la gente los practica sin tener conocimiento de las escrituras. Por ejemplo, amarás a tu padre y a tu madre. Es un principio que está registrado en la palabra de Dios. Que sin conocer a Dios, hay mucha gente que ama a sus padres.
Por consecuencia, el amar a sus padres, por cuanto está escrito, registrado en la palabra de Dios, hay bendición aunque no tengas a Jesucristo. Amén. Yo lo llamo de otra forma, leyes universales, principios universales. Sí, pero no dejan de ser de Dios. No, sí, dentro de eso. No dejan de ser de Dios. Entonces, eso ¿Qué es lo que Dios da al ser Las humano? leyes espirituales no paran, siguen trabajando Sí. Amén. para los conversos y para los inconversos. Dios es Dios de todos. Es que y son su palabra universales, tiene porque Él es consecuencia en el todo. Dios de todo. Y dice la palabra de Dios De que creyentes Dios y no nos paga creyentes. conforme Sí. a nuestras obras. Entonces, desde ahí ya se desglosa todo. En los mandamientos, si Dios nos dice que lo amemos a Él y solo a Él, que no debemos buscar en ningún otro Dios, en ninguna otra cosa creer, ¿verdad? Solo en Él, en el Dios omnipotente. Ya desde ahí nos va a pagar o a hacer un juicio en la tierra. Nos hace juicios a diferentes niveles. Amén. Es lo que yo entiendo, y nos paga conforme a como nosotros obramos, las decisiones que tomemos, las consecuencias Nos que traiga. alcanza. Ese es el juicio que Dios está haciendo, y no es que Dios sea malo, sino que nos va a dejar que nos llegue, que nos alcance eso, la consecuencia de lo que nosotros obramos, hayamos hecho. Si robamos, ¿qué nos va a pasar? Nos van Viene a la robar. consecuencia. Si mentimos, nos van a mentir. En el mundo, el principio de la siembra y la cosecha le llaman karma. Dentro de las escrituras es la siembra y la cosecha. Amén. Amén. Y está registrado de que si siembras lo bueno, por ejemplo, si usted es una persona... Pero, sí, adelante. volvemos a lo mismo, la pregunta sigue siendo retórica porque estamos exponiendo todo las segundas dos partes de la justicia. Ok. Lo que el hombre tiene que hacer, lo que el hombre tiene que practicar. Sí. La pregunta es todavía más hacia con Dios. A ver. Sí, es la misma pregunta, pero invirtiéndolo. El punto está así. Háganos la pregunta de nuevo porque a lo mejor nos Que nos yo no desviamos estoy de... entendiendo. En Dios, la justicia, Sí, ok, hay justicia porque Dios es juez justo. sí. Entonces, Primer si hay paso. sí, es el primer paso. Entonces, si es un juez justo, entonces Él siempre va a obrar con justicia. Y hace justicia tanto en la ¿Cómo tierra Dios obra con como en los- justicia? en los- Con el hombre. como en los cielos. ¿Cómo se llama eso, esa acción de que Dios obre con justicia con el hombre? Conforme a la vida del hombre, Aún antes bueno, entonces... de ejercer un... Bueno, entonces no, entonces Un juicio. Aquí estamos como aquellas que ¿Sabe nos... qué? Yo no le estoy Es que entendiendo. es yo esa me parte, siento muy confundida. yo creo que esa parte Necesito no que está... establezca bien a qué La punto pregunta, va. mijo, la pregunta, porque Porque estamos está muy desarrollándola. amplia, está muy amplia y no, Ok, no me, yo estamos me estoy desarrollándola. Por perdiendo. ejemplo, mire, ahí le va. Nos des lo que ustedes Otro nos principio. den. Denosla, más o menos, porque Otro principio. cierre la pregunta, está muy amplia, entonces se pierde. porque Redúzcala. hay mucho, redúzcala. Amén. Que se acerque al punto donde quiere usted Sí, entrar. porque por ejemplo hay otro principio que Dios estableció y que seas cristiano o no seas cristiano, trabaja. Dios puso límites a todo. A todo. Si uno excede el límite dentro de su cuerpo o dentro de sus autoridades o dentro de su trabajo, o sea, son límites que están establecidos que si usted los transgrede, lleva una consecuencia. Amén. Ok, entonces... Como una de las No, partes de la así está, así está justicia la de Dios fue que, Él, que es juez justo, Él dijo, por cuanto yo soy juez justo y no quiero acabar con la humanidad, como pecaron, ¿verdad? Todos en Adán y Eva fueron pecadores, culpables.
están destinados a morir, están destituidos de mi gloria. Amén. Entonces, como soy juez justo, voy a enviar a mi unigénito, Amén. Jesucristo, a que los salve, a que Él ponga su sangre, que los redima, para que no mueran, para que mi justicia no los aniquile. Esa es una parte. Amén. La primera, lo primerísimo, ¿verdad? Pero hay mucha más, o sea... Hay mucha tela donde cortar. Hay mucho, o sea, justicia. Ahora a mucho, veces mucho, me mucho. entienden cuando nos paramos aquí, de repente soltamos Sí. Sí. una bomba que es... ¿Para Sí. dónde? Amén. Amén. Es un Amén. pulpo, no era mi intención, pero es nomás un poquito atrás en cuanto a lo que la hermana Laura está hablando. Amén. El Padre comunica, habla, expresa la palabra. ¿Qué? Y eso es la forma del Padre. Como Él es justo y no va a faltar a ninguno de sus nombres, Él nos deja saber lo que tenemos que hacer antes de venir a hacer juicio. Eso es la forma que comprobamos la pregunta que hacía. ¿Cómo sé que Dios es justo y no viola ninguno de sus nombres? Aleluya. Dejándonos saber que hay un tiempo en el cual llegará y hará juicio, y por lo tanto, desde ahorita me lo deja saber, como lo de los 60 días que le dieron a María, ¿o a quién fue? Marta. A Marta, No, a su compañera. Margarita. Sí. Amén. Ese tiempo, o sea, en este caso, un periodo de tiempo para la humanidad, en el cual después viene el juicio de Dios. Amén. Nuestro punto es dejar saber lo que se va a hacer y cómo lo hace. Y qué Él propone, dejándonos saber cómo le podemos agradar. Así Amén. como Dios les hizo juicio a Nos Adán y da- a Eva Amén. cuando pecaron, y a Adán, ¿qué le dijo? Y la tierra te va a producir Cardos. cardos y espinos, Espinos. o sea, porque Él es juez justo. Amén. Entonces, conforme Él obró, así va a Sí, tener que... sembró, pero ahí con Adán y Eva fue un poco más diferente. Aleluya. Sembraron, cosecharon lo que sembraron, pero acá Dios empieza a aplicar desde otra forma para la humanidad. ¿Sí? A partir de que escoge al pueblo de Israel, lo podemos ver involucrado ahí. A partir de Cristo, ejerce esos tiempos de que nos deja saber cómo le agrado antes de que Él llegue y haga el juicio definitivo y final para decidir hacia dónde voy. Nos comunica, nos habla, nos lo pone, ¿sí? Pero eso no significa que nomás va a hablar. Hay cosas de todo lo que ya entendemos de la justicia y me han compartido que el Señor lo empieza a meter, pero lo primero que dice es, nos da sus leyes. Sí, amén. ¿Cómo me puede juzgar? Eso me lo enseñaba, me lo explicaba hace como un mes el hermano, que dice, ¿cómo Dios va a juzgar a alguien si no le da primero La enseñanza. la enseñanza? Ujú. ¿Sí? Entonces es lo mismo, primero Dios expone su palabra y la palabra de Dios es enseñanza Ujú. Amén. Amén. antes Amén, aleluya. de decir Amén. Gracias, Jesús. Cristo. Esa es hacia la parte de Dios Padre, Aleluya. ¿sí? Que Él nos deja saber cómo le agrado como ser humano. Y me dice, estas son mis leyes, estas son mis reglas, y llegará un tiempo en el cual va a haber un juicio. Amén. Hay leyes morales de Dios que aplican cristiano o no cristiano, judío, griego, quien sea, Amén. a todos. Amén. 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 Y están
vamos a ver Aleluya. cómo la misma cosa Aleluya. de una forma aplicó en el Antiguo Testamento y de otra forma. Es lo mismo, pero dos formas de hacerlo. Aleluya. En el Antiguo Testamento, por eso se llama Antiguo Pacto. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Entonces, Aleluya. cada tipo de pacto tiene su forma o sus leyes. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Si Dios. yo hago un pacto con mi hermana Laura, por un decir, en X circunstancia o cierto trato, y Amén. después vengo hago otro con Adriana, ¿va a ser el mismo? No. No. Ah, No, son dos personas diferentes. Amén. Entonces es ahí donde se ve lo que estamos tratando de explicar. El pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento y el pacto que Dios hizo para mostrar su justicia, de que Él es justo y deja saber por anticipado lo que va a tener que hacer cada una o cada parte. Amén. En este caso, Amén. los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, cómo Dios mostraba su justicia. Aleluya. Hice mala pregunta. Dios les estaba diciendo, nos deja saber que Él es justo y que nos ama al darnos sus leyes, sus requisitos. Amén. En el Antiguo Testamento, los requisitos, ¿cuáles eran? Aleluya. Ahora sí, Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti Los mismo. mandamientos. ¿ok? ¿Y qué más se tenía que hacer? Esos dos cumplen los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor, tu Dios. ¿Amén? Y a tu prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. aleluya. Aleluya. ¿De qué forma Dios dio sus leyes para que se le obedezca y podamos estar bien con Él? Aleluya. ¿De qué forma el ser humano en el Antiguo Testamento o el pueblo de Israel, o incluso no nomás el pueblo de Israel, cualquiera Aleluya. que quisiera, y lo dice la Escritura, ¿sí?, que quisiera pegarse y servirle a Dios, era aceptado? Amén. Amén. Rahab fue una de ellas. Amén. 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 Sí. Y no nomás está Rahab, hay varios. Muchos que salieron de Egipto. Sí. Entonces, ¿cómo puede el hombre obtenía la justicia de Dios según el Antiguo Testamento? Obedeciendo las leyes que él Las leyes y las establecía formas. en las formas. Pero eso fue para el Como que pueblo es- de Dios. Y el hermano Beni habla de Rahab. Rahab no era No, pueblo de Dios, no, yo no estoy hablando de Rahab. Ok. Estoy ya, o sea, mencioné a Rahab que era nomás alguien fuera del pueblo de Israel. ¿Sí? Amén. Que no era una persona del pueblo judío o del pueblo de Israel. Amén. Pero es en general. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se obtenía la justicia? Aleluya. Como cuando peca, Adelante, ahí va, por ese lado. como cuando pecaba, el Señor había establecido que según lo que el pecado que habías cometido, tenías que llevar un Presentar un sacrificio. animalito, un Amén. sacrificio. Amén. Era como
para redimir Amén. el pecado, sí, para Amén. la Su ser, para su vida, su alma. su culpa. Amén. Su culpa. Ajá. Amén. Entonces iba ante el sacerdote, ¿verdad? Y Entonces presentaba ya todo lo que tenía su que hacer. animalito. Tenía Ajá. que la gente hacer algo. O Un sea, Dios lo sacrificio. estipuló de Sí, esta un forma. Si sacrificio. pecas, ven y haz esto, haz Amén. aquello, haz lo otro. Trae un Amén, animalito, aleluya. preséntalo, van a hacer sacrificio por ti, se te va a poner la Amén. sangre, Amén. todos los requisitos. Aleluya. Amén. Amén. Tipo y figura de lo que iba a venir a hacer con Jesucristo. Sí. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aquí hay algo todavía, un poquito, antes de eso que mencionó. Amén. Va en la misma línea, pero es un paso antes, igual que lo Amén. que por donde empecé a hablar. ¿Qué paso es antes de para poder estar en la misma línea conforme a lo que estoy hablando y poder entender? Cuando menos para mí Amén. mismo y si Dios permite para alguien más, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, Dios nos comunica lo que hay que hacer. El Amén. pueblo lo hacía en el Antiguo Testamento. Sí. Aquel Amén. que no lo hacía, inmediatamente venía el juicio. Aleluya. Mientras no se le veía, mientras no era juzgado, confrontado, porque a veces Dios los confrontaba. ¿Y qué pasaba? Aleluya. Aleluya. Morían. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. ¡Bendito! Si alguien lo veía, lo vio pecar, ¿sí? Amén. Amén. Y no hacía las paces con Dios, tenía tiempo de ir a llevar su animalito. Aleluya. Porque Aleluya. si no, ya fuese en la primera lucha, en la primera batalla, en la primera cosa de dificultad, podía Dios utilizar todo el entorno para que la gente tenía que ir rápido a ponerse a cuentas con Dios, porque si no, Aleluya. quedaba maldecido para que vinieran las maldiciones. Tenía que haber un arrepentimiento. Tenía que arrepentirse. O sea, a eso de arrepentimiento es ir a hacer las paces con Dios. Amén. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Ok, hasta ahí dejamos en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Amén. Amén. La misma aplicación. Dios nos deja saber de qué forma en el nuevo pacto Él nos dice que estamos bien delante de Él. La primera cosa. Arrepentimiento. La primera era el reconocimiento del pecado, la segunda era el Reconocimiento que soy arrepentimiento. pecador. Amén. Culpable. Culpable. ¿Cuál es? Me arrepiento, pero hay un paso antes de eso. La palabra nos dice y lo estipula. Y el justo por fe vivirá. Habacuc. Amén. Amén. Lo estipuló en Habacuc y viene a aplicar en el Nuevo Testamento. Por eso veíamos la vez pasada, veíamos lo de Abraham en Romanos. Amén. 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 Amén, Donde aleluya. se cerró, que se terminó con lo de la circuncisión y lo de Abraham. Amén. Pero Dios nos deja saber, Aleluya. Aleluya. nos deja saber sobre toda cosa su autoridad y cómo es que lo que Él estipula. Santiago habla, ¿de qué me sirve hacer obras si no tengo fe? Amén. 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 De nada. Amén. 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 Y ahí quedamos la vez pasada en el versículo. Amén. Romanos Amén. 1. Romanos 1, por favor. A Amén. ver, Amén. déjame ver si es.
7 o 17. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Jesús. Aleluya. Se me hace que es 17, ¿no? Sí, Porque en el Evangelio de la justicia de Dios, amén, porque en el Evangelio la justicia de Dios, lo que es justo delante de Dios. Amén. ¿Se fijan? Amén. Amén. Esa parte, ese pensamiento que meditaba y no alcanzaba a entender. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe Fe. Por fe. por fe y para Y fe. para fe. y para fe. Amén. La equidad de Dios, el balance de Dios se nos muestra, que nos dice en el Nuevo Testamento tenemos que tener fe, Amén. Amén. amén, y para más fe, Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. amén. Porque en el Evangelio, o sea, en el Evangelio de las buenas nuevas o la anunciación del reino de Dios o del poder de Dios, la justicia o de que Dios es justo, Amén. Aleluya. ¿sí? Y que no va a violar ninguno de sus nombres aún en el Nuevo Testamento, se revela por fe. Amén. Amén. Volteado es que la fe tiene mucha importancia delante de Dios. Amén. Amén. Que si tengo fe me está diciendo que me declara justo. Aleluya. Amén. Aleluya. Justificado. Dios nos deja saber entonces, esa es la primera parte en cuanto a la justicia para con Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Aleluya. 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 ¿Tengo fe? ¿Sí o no? Aleluya. Amén. Si Aleluya. no tengo fe, Aleluya. dice, eres condenado en automático. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito. Soy condenado. Eso me dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como Amén. está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Segunda parte. Hasta ahí con lo de Dios. Por eso vemos aquí la llave de la justicia. Ok, ¿cómo Dios me declara justos? Aleluya. No podemos entrar en que estuvo lo del juicio. ¿Por qué el juicio? ¿Para qué? ¿De dónde? El juicio, estoy destituido de la gloria de Dios. Pero ¿por qué tengo esta condición? ¿De dónde viene? Amén. Del pecado. Del pecado. Pero pues, si dice que aún desde chiquito nací en pecado, ¿quién lo hizo? Y nos lleva hasta el Génesis. De la transgresión Amén. de Adán y Eva. Amén. De la transgresión de Adán y Eva. Amén. Amén. Aleluya. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos Amén. quitados. Se nos quitó la gloria de Dios. Amén. Desapareció. Entonces, el juicio, Aleluya. Aleluya. ¿qué fue justo? Mira, hay algo ahí poderoso. Sí, pero está complicado. La cuestión está así. Viene y vamos hacia atrás y hacia el juicio. Pero ¿juicio de qué y por qué? ¿Y a quién? ¿Qué? ¿Juicio a Adán y Eva? Pero pues si yo ya no soy Adán, soy parte, pero no soy ellos. Soy un ser humano, soy hombre rojizo, que tengo que mostrar lo rojizo.
¿Qué fue? Allí es donde se mezcla en el jardín la obediencia y desobediencia. Amén. 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 La hermana nos predicaba cuando antes de irse acerca de la mesa de la proposición. Amén. Amén. Se nos propuso algo y a cada día y a cada minuto se nos propone algo. Amén. Amén. ¿Sí? Se dice Dios, voy a juzgar, voy a hacerte juicio. Normalmente, cuando hay un juicio, ¿por qué voy a ese juicio? ¿Quién va a un juicio? En lo secular y en lo normal. Aquel que violó y aquel que transgredió algo Amén. estipulado. Amén. 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 Violó leyes. Violó leyes, violó principios. Amén. Hizo lo incorrecto, Amén. hizo lo malo. Amén. Ok, Desobedeció. desobedeció. Amén. Entonces dije, ok, ¿por qué? Porque estudiaba y venía a mi mente lo que enseñamos hace 15 días. Aleluya. No hace 8, hace Aleluya. 15 días. 21 días acerca de lo de Lucas. Amén. Vamos a ir a Lucas. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos hablando del juicio. Amén. Gloria a Dios. Que Dios, y a veces hablamos y decimos, Dios, hazme juicio. Aleluya. Amén. Aleluya. Compárteme, hazme justicia. Amén. Hazme justicia. Haz tu juicio. Amén. Ojo, no se equivoque. Si usted es alguien que nos está viendo por la cámara y no tiene a Cristo, no pida justicia todavía. Primero arrepiéntase y acepte a Cristo. Amén. 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 Porque si no la sangre Lo puede matar. lo Amén. puede matar. Amén. Por eso estamos hablando de cosas ya como cristianos y en un proceso de las cosas profundizando en lo que hay ahí. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Jesús. Dice así, Amén. Lucas 1, 67. Amén. Amén. Empiezo a leer. Y Zacarías, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Amén. 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 Hasta ahí, ese versículo. Amén. Esta es la parte. El enemigo. ¿De quién es enemigo? Aleluya. ¿El enemigo de quién es enemigo? Sí. El enemigo es de nosotros. Y de Enemigos Dios. de nosotros Y de Dios. y de Enemigo Dios. de Dios. Amén. No, o sea, Y de el pecado que nosotros. vive en nosotros es No. enemigo con Dios. Oh, Hablando así, tal cual, el diablo de quién es enemigo. De nosotros Oh, y de Dios. Satanás, De los hijos de Leviatán, Dios. De nosotros y de Lucifer, Dios. Dios y nosotros. de Dios y nosotros, de nuestra alma. Sí, Señor. ¿Sí? Por eso, cuando estábamos predicando esto, o sea, se me quedó en la mente esa parte. ¿Cómo? Amén. Yo sé que ya lo hablamos, pero yendo todavía a más profundidad. ¿Sí? Lo hablamos de que está dentro. Amén. Para que la gente pueda ver y entender, se salve o no se salve, se les ponga las profundidades del Evangelio
o para mi vida poder avanzar, porque siento que tengo un hambre de alguna parte que ahí hay y no la he comido. Amén. Que no la he entendido y que Amén. necesita Amén. ser saciado Amén. de una parte Amén, que amén, ahí está. amén, 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 Aleluya. amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Dios. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces, en el jardín del Edén se pecó. Amén. ¿Y que Dios va a enjuiciar eso? Aleluya, amén. ¿Qué fue lo que se hizo en el jardín del Edén? Aleluya. Sí, eso es. Se desobedeció. ¿De qué otra forma se puede decir? ¿Pecaron? Pecaron. ¿De qué otra forma? Literalmente comieron del fruto que no deberían de haber comido. Fueron, en lugar de ir a través del árbol de la vida, que tenían que haber comido el árbol de la vida, fueron al que Dios les ordenó que no comieran. Vieron los Amén. mandamientos. Conocieron la ciencia del bien y del mal antes de, Amén. y se corrompió. Sí. Amén. Entonces, Dios va a juzgar. Por eso ahora nos viene como seres humanos un juicio. Amén. Y debemos conformarnos a lo que la palabra nos dice. Porque soy juzgado porque Adán y Eva comieron de conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y tienen que tomar una decisión. Aleluya. Y adquirieron Aquí hay otro Cierta sabiduría. Hay otro Y principio nosotros traemos escondido. sabiduría errónea. La palabra de Dios menciona que Adán y Eva son nuestros padres. Amén. Entonces, nada más analice poquito. O sea, nosotros heredamos cosas que nuestros mismos padres literales Sí. eh, Desconocen. desconocen, y antes de que naciéramos ellos pecaron, Amén. Amén. cometieron pecado y cometieron pecado, Acerca de lo que se hablaba la vez pasada. transgresiones. Aún estando en los lomos. Sí, entonces Generacionalmente. eso se hereda. Amén. Amén. Traemos Entonces pecado es heredado una consecuencia, y traemos pecado de nuestra más selección. lo que agregamos nosotros mismos Amén. al La mismo. escritura, amén, Amén. Sí, adelante. nos dice que somos espíritus Amén. y que venimos de descendencia de alguien, Amén. pero que si un padre en un presente o en un pasado pecó, él sigue pasando o castigando Esos 4 generaciones. Amén. Amén. Sí, Señor. En esta cosa es aún más complicado porque no estamos hablando del pecado sencillo, sino de un resultado Aleluya. Que para vienen a con ser Dios. como las maldiciones generacionales. es igual, se aplica, pero en este caso es la muerte espiritual. Sí. Amén. Amén. ¿Cómo es que obtengo la muerte espiritual? Aleluya. Cada vez ¿O que por qué está en mí? Ok, porque me lo pasó Adán y Eva. Pero ¿cómo me doy cuenta que estoy muerto espiritual según la Escritura? no se da cuenta hasta que viene, hasta que es salvo, hasta que, Ahora hasta ya que tiene como un cristiano, encuentro. ¿cómo me doy cuenta que estoy muerto espiritual? ¿Que estaba muerto o que No, estoy? que estoy hablando en un ejemplo. Si estoy dentro de la iglesia o ya vine a Cristo, ¿cómo me doy cuenta que estoy todavía en esa muerte espiritual? O que estoy apenas creciendo, avivando. Bueno, son dos cosas diferentes, mijo, porque Sí. una cosa es estar muerto. El que está muerto no siente nada. Y el que está recién salvo sí siente. Entonces, o que estoy apenas creciendo, no estoy muerto. Dice algún ejemplo espiritual que hay por ahí que mientras haya una gota de sangre dentro de tu cuerpo, estás vivo. Amén. Y hay una oportunidad para Jesucristo poder hacer algo con esa gota de sangre que todavía te queda dentro de tu cuerpo. Ok. No has terminado de morir. ¿Cómo me doy cuenta que estoy muerto espiritualmente y aún sin Cristo? Aleluya.
dentro de... fuera de la iglesia. No sabe uno No, es que no está sabe, muerto. mijo. No sabe que está muerto. Cuando estamos ¿Usted fuera, cómo se da cuenta? Esa es la parte. Porque no quieres. ¿Cómo bueno, yo me doy cuenta opino por mí, cuando no hacia quieres afuera? Es la nada parte con sencilla. Dios. A Como ver, dice, no quiero a nada ver. con Dios, el pecado, lo mismo, el conocimiento que no tengo noción. O sea, usted se da cuenta que los Conocimiento. demás están muertos porque no quieren nada con Dios. Eso. Esa es la parte. O sea, al yo ser cristiano, sí me doy cuenta del que está muerto espiritualmente porque... Eso es lo que estoy... ya estamos en... pero uno mismo. Pero uno mismo, Cuando está fuera. cuando no está muerto, sabe. Por eso la pregunta fue, yo estando aquí, viendo Amén. Ahí sí nos hacia damos. atrás Sí, en sí, mi vida porque- o hacia alguien que está afuera. Sí. Amén. Ahí sí nos damos Ahí, cuenta ahí. porque le presentamos a Cristo o con el simple hecho de decir que somos cristianos, la gente nos rehuye, se aleja, no quiere nada. ¿Cuáles son las señas? Aleluya, indiferencia, no quiere que le hablen de Jesucristo, quieren escuchar. no quieren que le hable de la salvación, no quieren escuchar nada de Pecado. iglesia, ¿sí? Y si menciona no el hay- nombre, hay enojo. Pues Sí. porque No hay una balanza, porque hay enemistad, no hay enemistad con Dios. conocimiento de lo bueno y de lo malo. Enemistad, esa Hay es la palabra. enemistad con Dios. Enemistad contra las cosas de Dios. Amén. Ay, ya Contra me Dios y quieren contra las hablar. cosas de Dios y Amén. contra los hijos de Dios. Ya me quieren hablar de. Sí. ¿Sí? De Hay Jesús. enemistad. Así. Así. Ya me quieren hablar de Jehová. Enemistad No, yo así estoy bien. Sí. para con Dios, Amén. violando las leyes de Dios, rompiéndolas, agradándose en hacer todo lo malo, lo Haciendo. que Él estipuló, todas sus leyes, todos Sí, sus amén. mandamientos, Haciendo el haciendo pecado. todo lo contrario. O sea, viviendo como si Dios no Y existiera pensando que estoy bien, y pensando todavía que estoy bien. pensando que soy bueno, Que hago lo bueno. que hago lo bueno. Porque Oh. cuando Porque está en el yo me mundo, merezco al hace cielo porque ayudar hago a buenas obras. a ayudar a aquel, la pienso que gente hago lo bueno. piensa que la vida es para disfrutar. Sí. Para disfrutar, dale disfruto a la carne. Sí. Disfruta de todo lo que te gusta. Sí. Si te gusta bailar, ve y baila, porque Ajá. nomás una vez se vive. Ve y viaja y cómprate todo lo que te guste. Sí. Y cómete todo lo que te guste porque nomás una vida Ajá. tienes. Amén. Así es que haz derroche con tu vida. Sí. Date todos los deleites que tú puedas porque una vez vas a vivir nada más. Y todo Así es eso que deleita la hasta carne que nada te más. canses. No Puro hay- para la carne. no hay- Amén. Puro para la Ahí- carne. ahí es Entonces donde está estamos hablando. muertos al espíritu porque no Amén. estamos buscando, porque lo Lo del espiritual. espíritu busca lo del espíritu. Amén. Y la carne, pues busca lo de la carne, lo Amén. del mundo. Ahí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, a veces que ya estamos en Cristo, pero cuando seguimos buscando el deleite más de la carne, o sea, a Ahí ver, nos damos cuenta que no somos tan espirituales. ajá, que el no tenemos- espíritu, El espíritu está no está muriendo, crecido. está Está en gobernando más la agonía. carne que el espíritu. Tiene tal vez Y el espíritu en Noción. agonía a veces porque, bueno, yo duré muchos años, después de que vine a Cristo, duré años, ahora me puedo ver hacia el pasado, y duré años en agonía espiritual, Amén. no avanzaba nada, Amén. puro enojo, enojo, rabietas. puro darle, o sea, iba como cuando iba a la católica, venía aquí, entraba y... Así me iba, ya cumplí, ya vine, pastor, Dios le Sí. bendiga. Aleluya, y aleluya, ya me Sí, voy. salías No. y seguías viviendo la vida igual. Normal. Sí, como No antes. había un cambio No en había mi un vida. cambio. O sea, lo que venía y aprendía, o sea, de la palabra, en No se lugar de practicaba. aplicarla, de practicarla, yo... Era pura teoría. Sí, era pura teoría, me estaba llenando de teoría, pero No no la practicaba. practicaba. Amén. Entonces, el espíritu estaba en agonía. Amén. Mi espíritu estaba agonizante Amén. porque venía y hacía acto de presencia, pero, o sea, no pasaba nada en mi Amén. vida. Amén. Nada más contendía y Dios quiere, en a estas enemistad con alturas, Dios. Amén. Amén. yo dije que iba a ser juicio, llegará un tiempo que Dios es el juez, bueno. hará juicio, pero Dios quiere que ahora
nos está dejando saber, aunque ya se adelantó Adán y Eva, que utilicemos el árbol de conocer lo bueno y lo malo y decidamos por lo bueno. Amén. 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 Eso es lo que Él quiere. Él va a juzgar. Amén. ¿Qué fue la enemistad en el jardín del Edén? Aleluya. Lo primero que se enfrentó una cosa contra otra fue, fue antes de la desobediencia, las palabras que llegaron al hombre, a los oídos de la mujer, primeramente. Aleluya. Dios va a juzgar. Si yo me someto a alguien, dice la Biblia, me vuelvo su esclavo. Y él tiene sus trabajadores, entonces me hago esclavo de todo eso. Aleluya. Y dice que, ¿qué le habló la serpiente? Aleluya. Con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho. ¿Cómo se le llama a eso? Aleluya. Si Dios les había dicho algo y dice todo lo contrario, ¿qué es eso? Mete la duda. Metió espíritu de duda. Espíritu de duda. Sembró. Entonces Dios va a juzgar espíritu de duda. ¿Qué más entró? Aleluya. Mentira. Amén. 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 Codicia. Verdades a medias. Codicia. Porque la hizo codiciar el fruto de ese árbol que Dios ya les había mandado que no comieran. Amén. Amén. Entró la Entonces, codicia. ahí está la primera confrontación y la raíz de que dice librarte de los enemigos, que es Aleluya. todo sobre lo que Lucifer, Satanás, gobierna, porque ahora nosotros estamos sometidos a, no nosotros, aquel que está sin Cristo, está sometido bajo todo ese gobierno. Así es. Sí, nosotros, Todo el por que- Jesucristo, todo estamos el que- luchando todo el- contra eso. Todo el que practica el pecado está esclavizado al Es pecado. hijo del diablo, dice la Ah. palabra. Y a veces, Esclavizado. pues digo, la santidad está en proceso y aquí se le llama crecimiento. La santidad está en proceso. ¿Qué áreas? ¿Qué porcentaje? ¿Ya vas en el 60? ¿Ya vas en el 30? ¿O ya estás en el 100? ¿En qué estamos? Tenemos que crecer en la santidad también. O sea, Por eso, la santidad es lo mismo de lo que estamos hablando. Ser librado de los enemigos. Lo que tenemos que, Entregarlos a los pies de Cristo. Ponérselos a Dios. amén. lo que tenemos es que recuperar que nuestros ojos buenos sean abiertos Amén. otra vez. Amén. Porque recordemos que ellos tenían ojos buenos y los ojos malos de ellos estaban tapados. Sí, amén. Amén. Pero Los cuando ojos naturales estaban tapados. los ojos Naturales de- naturales, o sea, La vista natural estaba Cegada. cegada y los ojos naturales, Buenos, digo, espirituales estaban Espirituales buenos. estaban ajá, abiertos. entonces tenemos nosotros que recuperar que nuestros O ojos sea, la gloria de Dios no espirituales les permitía ver Amén. lo malo. se Amén. han recuperado, para Cuando ver. ellos pecaron, Dice, pues se fue la gloria de Dios. El hermano Y nos fue cuando hablaba vieron de lo sembrar, bien, pero eso se Amén. siembra. Aleluya. Aquí estamos hablando en esa parte, ¿sí? Estamos hablando en esa parte de que Dios va a enjuiciar algo. Amén. Dice, los enemigos. Entonces, el enemigo de nuestras almas, nos lo dice la palabra, aún desde el jardín del Edén. ¿Quién es? Aleluya. Y es enemigo de Dios. Amén. 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 O sea, el juicio fue hecho a nuestros enemigos. Como el hombre pecó, alguien tenía que pagar. Viene nuestro Señor Jesucristo y paga. Amén. Y dice que cuando no me acuerdo bien dónde está, pero la escritura testifica que Él ya fue enjuiciado, Amén. Sí, amén. el enemigo. Sí, Señor. Pero Dios lo estipula de cierta forma, que solo para aquellos, hay dos niveles, ¿sí? Uno de ellos es que ya no va a haber más maldición para aquel que cree en Cristo, Amén. ¿sí?
Y la otra que tiene que entender la gente, aquel que no es cristiano, es que por medio de la sangre de Cristo, por creer ahí, es justificado. Amén. Amén. Por Aleluya. haber creído, amén. Amén. Tenemos que sembrar, seguir recuperando los ojos espirituales que nos sean abiertos, que nos sean abiertos, que nos sean abiertos. Sembrar, 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 sembrar. ¿Sí? Aleluya. Hasta que alcancemos el nivel que necesitamos tener. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Bendito. Lo que muchos no vemos es el juicio a nuestros enemigos. Dios ya lo hizo afuera. Aleluya. Para aquel que todavía no es cristiano, y aún en muchos cristianos tiene que se está haciendo juicio poco a poco, o de otra forma llamado entregas para el cristiano. Para el no cristiano, Dios tiene que empezar a tomar territorio de la tierra, de su vida, de su cuerpo primeramente, de su mente, para empezar a dominar todo. Aleluya. Porque yo he venido para deshacer las obras de la carne. del enemigo, Amén. de la carne. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Amén. 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 Un juicio ya se le hizo al enemigo. O sea, de algo que que está dentro de mí, ciertas actitudes. Entonces, demonios, actitudes, cosas con las cuales me acostumbré a vivir. Amén. Amén. Ya se le hizo un juicio, pero de repente pasa el tiempo y vienen esas acciones. ¿Qué pasa? Dios ya lo enjuició. Por eso recibo justicia. Pero los requisitos para recibir esa justicia delante de Dios solo nos pide dentro de la primera la fe. Y después, como dice, en el reino, para entrar al reino se requiere la fe. Aleluya. ¿Y cómo recibo? Ok, si tengo fe, hay pasos a seguir. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo en ti, Señor. ¿Qué hago? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Aleluya. Cree en el anuncio de las buenas nuevas y sigue creciendo Amén. en la parte espiritual. Arrepiéntete, recibe a Jesucristo. Cree en el nombre. Cree en el de nombre. Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bendito. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Juicio de nuestros enemigos. Hasta ahí con lo del juicio, nomás para explicar de que Dios va a enjuiciar todo lo que sea mentira dentro, todo lo que pertenezca a la serpiente, todo lo que sea engaño, medias verdades. Amén. Yo sé la importancia de pedirle, hazme juicio. O sea, ¿qué hay dentro de mí? Déjame saber en lo que te estoy fallando. Ahora, si me doy cuenta, pues ser diligente y de venir, Señor, me doy cuenta, Señor, perdóname. Tengo esto. Aquí estoy. Límpiame. Hay algo que se resiste dentro de mí que anhela, quiere eso. Pero por tu palabra sé que yo te pertenezco y que tú tienes que gobernar. Por tu Amén. palabra conozco, Señor, Aleluya. Gloria a Dios. de que tú ya les hiciste juicio. ¿Por qué están ahí? Tal vez porque se los permití, o porque es una actitud, o porque reside, o porque, Señor, te quité la autoridad tal vez de esa ciudad o de ese espacio en mi vida y lo guardé y lo hice a un lado. Aleluya. Tiene la de mi mente, pero ¿y qué? La de mi mano, la de mi ojo, la de mi oído, la de mi boca,
la de mi entender, la del corazón, la de la voluntad. Es que la sangre justifica solo la culpa. Pero el pecado ahí está. Tenemos que entregarlo y que Amén. renunciar. Amén. O sea, seguimos llenos. Eso no se ha ido a ningún lado. Tenemos que hacer esas negociaciones con el Señor, entregar Amén. para que Él Ahí está la parte. recicle. Sí. Amén. Tengo que hacer Entregas. entregas. Amén. Sí. Renuncias. No es como muchos predican, una vez salvo, Siempre salvo. siempre salvo, pero esa es la excusa para no hacer entregas. Ese es solo Aleluya. el principio. De Es solo todo el lo que principio. viene, La Biblia que dice debemos que hacer. eres salvo, sí, pero que eso es el principio para empezar a entregar, empezar a crecer, Amén. empezar a limpiarse, Amén. empezar a tener más comunión con Dios, Amén. empezar a tener más revelación Amén. de las cosas de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Bendito. Gloria a Dios. Vamos otra vez a Romanos 1:17, por favor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces hemos visto que lo que Dios va a juzgar es lo que está afuera, adentro, perdón, que lo de afuera ya lo juzgó. Aleluya. Lo que esté dentro, anidado en mi ser, que son actitudes, pensamientos, Aleluya. anhelos, Y acciones también. acciones, Amén. Afectos. afectos, recuerdos. Amén. Amén. Los ídolos que tengo dentro. Los ídolos. Amén. Ídolos. Amén. Que me hago y que tengo y que Que Amén. hago, que tengo. Digo, se vuelve una gama, pero todas las cosas esas son internas. ¿Qué pasa? Todos los anticristos que están en nosotros, dice la palabra. Son Unos cosas, salieron, pero no todos. son cosas personales, son cosas que yo denomino, voy a ponerme de ejemplo, si estuviera en el mundial como algo natural, o que la mayoría aún de cristianos piensa que es algo natural. Sí, estando fuera de Jesucristo pensamos, yo sí lo pensé. Pues eso es sí, normal. Eso es normal. Que el mundo Eso es la predica vida que eso es normal, y aún pastores que no tienen el entendimiento de la profundidad de lo que la palabra viene a hacer a nuestras vidas y del trabajo de lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo juicio, hizo juicio, pero quiere seguir enjuiciando, Amén. Amén. Lo que pasa es que no. impartiéndonos su justicia. Nos lo deja saber, nos lo deja saber. Ok, Señor, no puedo, hazme juicio. Si se fijan, o sea, tenemos juicio aquí en la tierra conforme a nuestras obras, ¿verdad? Tenemos juicio, pero va a haber un juicio grande. Lo que es la ley de la siembra y la Ese cosecha, todavía pero no viene llega. otro, Aleluya. amén. Pero estamos en Estamos hablando del juicio. Pero así como es la Conforme. ley de la Final. siembra y la cosecha aquí, así va a ser en lo espiritual. Lo que siembres, o sea, tanto, ¿cuánto entregaste para ser reciclado, verdad? Para que el Señor lo recicle, Amén. Amén. para que meta reversa y nos lo regrese en cosas agradables a Él. Gloria a Dios. Señor, aquí te Gloria, entrego en estos ojos de enemigos. gloria. Amén. Amén. Aquí te entrego, son capas de Sí, gloria, amén. capas de gloria. Amén. Y no habíamos entendido. Por ejemplo, lo que decía yo, que estaba en agonía mi espíritu, Amén. porque no había entendido de todas esas malas actitudes, todos esos, seguía practicando el pecado. La desobediencia. La desobediencia, La rebeldía. La rebeldía. Entonces, en lugar de yo venir, sí me arrepentía y Señor, reconozco que soy pecadora y como perico, ¿verdad? Sí. Pero, y no había un cambio. Entonces, siempre está faltando eso y la mayoría de la gente no sabe de eso. Por misericordia de Dios, en este mensaje nos enseñan que tenemos que hacer entregas, que tenemos que hacer Amén. entregas. Diariamente. Hasta que me cayó el 20, el Lo que usted Señor acaba de usó decir. cosas hasta que... Lo que acabo de decir es lo que yo estoy tratando de que entendamos todos, incluyéndome a mí.
Porque no es nada más arrepentirse de boca. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento desde dentro de mi ser. Amén. Y es lo que yo necesito que Dios haga conmigo para reconocer esa parte por la cual me tengo que arrepentir. Amén. Genuinamente, no es dar gracias por dar gracias, Amén. sino ser agradecido desde lo más profundo de mi Amén. ser, que salga ese agradecimiento incluyendo lágrimas junto Amén. con el agradecimiento, que salga lágrimas Amén. a través del arrepentimiento. Ahí es donde Dios va a mirar lo que es genuino. No es nada más decirle Amén. discúlpeme, sino que haya una demostración de que realmente estoy arrepentido. Amén. 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 Entonces, viene que Dios sí hizo juicio, está haciendo y puede hacernos juicio en nuestra vida, sacando, limpiando. Amén. Pero regresemos a la justicia. Amén. Nos está hablando del juicio a sus enemigos. Aleluya. Si tengo algún enemigo en mi vida de Dios, en mi ser, en mis actitudes, no puedo obtener la justicia en esa área. Porque si tengo ira, ¿qué hay? Lo contrario. Aleluya. Si tengo odio, lo contrario del odio, El amor. El amor. Amén. el amor. Amén. Quiero Sí. decir que no lo tengo. El amor sí tengo odio. Amén. No lo tengo. Si tengo, o sea, hay ciertas cosas que tienen diferentes niveles. Amén. Y algunas dice, la palabra habla de que no permitas que haya una raíz y amargura. Escudriñate hasta lo más profundo y sácala. Amén. Porque dice la escritura que puede amargar o echar a perder tu viña. Así Amén. es. Aleluya. Porque tú y yo somos campo en el cual está trabajando Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. La mies es mucha. Donde está sembrando, pero también está arrancando lo que no sirve. Amén. Pero la cuestión es de que ahora, conforme me deja, estoy aprendiendo lo que es justo delante de Dios, lo que Él me pide, ¿sí? Amén. Que es como Él nos deja saber, ok, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero es mucho, Señor. Ok, ya eres justificado, pero ahora te dejo estas leyes para que trabajes y empieces ahora tú me vi esto, quítalo. Sácalo, Señor. Mira, Señor, me deleité con mi ojo, medítalo, no nomás te deleites con tu ojo, observa que eso te puede llevar al infierno. Señor, ¿qué me enseña tu palabra que tengo que hacer con mi ojo? Córtalo, Si tu ojo es- sácatelo. Sí. No naturalmente. No se lo vaya a sacar Espiritual. naturalmente, Espiritual. no. Estamos hablando por eso, que hay Cierra su ojo al algo, pecado. hay algo en mi ojo, No vea. hay alguien a través de mi ojo, Hay algo, que algo te está haciendo pecar a través de espiritual tu que me ojo, sí. está haciendo pecar. pecar. Amén. Amén. Entonces, Hay alguien atrás del ojo espiritual que me está haciendo pecar. sácalo. Sácalo. Dios, Entrégaselo al Señor. Amén. trégaselo. Si no sabemos qué hacer, Señor, ayúdame. Aquí está esto. Ponlo a los pies del Señor. No lo quiero. Ponlo bajo la sangre de Jesucristo. Ponle de tu sangre, Señor, a mi ojo. Amén. Pero esto que estoy Santifica hablando, mis ojos, Porque Señor. mire, No- ese es el ojo en lo natural, pero el ojo en el alma es Aleluya. la La imaginación. imaginación. Y luego Amén. el ojo circuncídala. en La el fe. espíritu es la fe. Circuncida la Amén. imaginación. Ponle colirio, Señor. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Entonces, estamos hablando cosas que no se ven y que no se meditan, cosas difíciles, Amén. Amén. que a mi Amén. carne no le gusta que se hablen. Amén. Aleluya. Amén. En la imaginación está la mente tejedora, la que teje. Que lo que está Amén. atrás impidiéndome no quiere que se hable, que me entere yo de eso. Aleluya. Que lo analice, que lo medite, que lo regurgite. Amén. Amén. Amén.
Lo que Que está lo dentro de mastique y mí. lo... Lo que no está. quiere- Que lo rumie. Ese anticristo. Aleluya. Todos los que... No le digo, anticristos que me tenemos. veía en esta semana y algo por el estilo en una área de mi vida. Señor, esto volvió a salir. Amén. ¿Por qué? Y empecé a meditar lo que dice la Escritura, qué dice la Escritura. Y así como le estoy diciendo, Señor, Aleluya. haz la obra en mi vida. Amén. Ayúdame. Amén. Amén. Aleluya. Son cosas espirituales en las que Cristo está trabajando. Son áreas espirituales para que crezcamos más espiritualmente. Amén. Es un área Amén. de tinieblas en nuestra vida. Aleluya. Amén. Amén. Algo que está oscuro. Bendito Aleluya. Jesús. Aleluya, santo. Aleluya. La lucha. ¿Entienden lo de la lucha que estaba? Aleluya. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra carne se duele. Amén. No puedo saber yo de la Escritura y de las profundidades, pero otra bien diferente es llevarlo a la práctica. Por supuesto. Amén. 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 La práctica es lo más difícil. Amén. Tenemos mucha teoría Amén. Amén. y la práctica es lo más difícil. Llevarlo a la práctica. Ok, hemos hablado en esa área. Justicia. Otra parte. Me demuestro justo para con los hombres. Y me demuestro justo para con Dios. Ya humanamente, saliendo de lo que a Dios pertenece, el trabajo que Dios hace en la justicia. Las demás ramas de la justicia es lo que me corresponde hacer para con Dios y lo que me corresponde hacer para con el hombre. También lo estuvimos hablando. Aleluya. ¿Sí? Si alguien me pide un pan, ¿qué es lo justo? Dale Aleluya. pan. Dale, Darle pan. Amén. Si me pide agua, Dale agua. dale agua. pues eso con el prójimo, oh, facilito. La Biblia me dice, no le pegues, pues no le pego. Pegues. O sea, Pues no, ya, no pero le pegues. mira, esa acción de darte agua, si me pides agua, lo justo ante ti, darte agua. Pero esa tiene una doble aplicación también. A lo que me refiero es esto, una doble efecto. Amén. Porque es obediencia a Dios, a lo que Él estipuló, y misericordia, o para con los hombres que me vean bien. Amor Aleluya. para con Dios y amor para con los hombres. Amor prójimo. para con los hombres, gracias hermana. ¿Sí? Obediencia para con Dios y amor para con los hombres, los hermanos, Aleluya. Al prójimo. o al prójimo. Al prójimo. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es en cuanto a lo que Dios me pide que tengo que hacer con los demás. Pero ¿y qué de lo que Dios me pide que tengo que hacer solo con Él? Hay cosas que no se tienen que hacer con nadie más, solo para con Dios. Amén. La obediencia es una de ellas. La obediencia es una de ellas y se Y batallamos es más la porque parte tenemos principal que él pide. lo que estábamos hablando y recalcando más. Mucha teoría, poca práctica. Amén. Amén. Porque uno de los apóstoles dijo, toda injusticia es pecado. Yo sé que habla, si nos metemos a la injusticia, habla de totalmente del pecado, pero dice, si no haces lo bueno y Ahí está de- en tu posibilidad, Hay de aquel que conociendo lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ándele, esa es la parte. Por eso es interesante y es importante que no nos llenemos mucho de palabra, porque también por eso vamos a ser juzgados. Tengo, ¿cómo le explico? Una especie como de carga por esa parte, porque la mayoría buscamos mucha palabra por todos lados, sin estar conscientes de que vamos a ser juzgados por esa palabra. Por ejemplo, yo... La palabra que no practicamos. Claro, Amén. claro. O sea, pero es más la que recibimos que la que practicamos. Amén. Entonces, al que mucho se le da, Mucho se le exige. mucho se le va a exigir. Amén.
Entonces, esa es la parte que a mí me trae inquieto, porque me lleno mucho de palabra por todos lados. Y no quiere decir que vaya a ser una bendición. Estoy acarreando juicio para mí mismo. ¿Por qué? Porque el 90 y tantos % de esta palabra no la estoy practicando. Y sí me lleno, y sí me gozo, y sí mucho de todo eso, pero no la estoy practicando. Entonces, yo analizaba y decía, ¿y si me metiera realmente a este mensaje, como es este mensaje, e intentar seguir aprendiendo de la misma palabra que recibo de este mensaje? Por ejemplo, yo aprendo de X pastores. Seguir aprendiendo de eso y meterme única y exclusivamente en seguir aprendiendo lo mío, lo que es este mensaje, sin escarbar de otro lado, sin buscar por otros lados, sino meterme y tratar dentro de mis posibilidades, practicar, porque si en este mensaje es demasiado fuerte, hermano, y lo intento practicar en el porcentaje que sea, intentándolo, sin escarbar más allá, porque estoy haciendo un hoyo muy grande en el cual pues no me va a servir de mucho. Pero si esto que usted me está enseñando el día de hoy, intento escuchar la enseñanza, y después de volver a escuchar y escuchar, si algo pongo en práctica de lo mucho que está aquí, eso me va a hacer más válido que escucharlo a usted, y luego escuchar otro, y luego escuchar otro, y escuchar otro, y llenándome de mucha palabra. Pero también la palabra menciona que la mucha palabra mata. Amén. Amén. Entonces, sé mucho, conozco mucho, pero no practico nada. No mantengo nada del Espíritu. Entonces, esa es la parte que a mí me trae inquieto. Yo ya no busco otros mensajes más que este. Pero, o sea, eso me impacta, porque usted ve a donde quiera que vea del internet o de cualquier cosa, la mayoría de la gente está agarrando aquí, agarrando allá, sin tener en cuenta que me estoy acarreando juicio para mí mismo. Y está hablando de juicio. Es juicio para mí mismo, porque sé mucho, pero nunca he puesto en práctica ni siquiera el 1% de lo que sé. Entonces, ¿qué tal? Me recuerda mucho a un pastor que les predicaba cada semana la misma predicación. Llegó el tiempo en que le reclamaron, ¿por qué tanto? ¿Por qué no cambia de predicación? Y el mismo pastor le dijo, ¿ya la están practicando? ¿O se lo sigo predicando? Me golpeó, porque si en una sola predicación nunca la hemos puesto en práctica, tenemos 2 predicaciones por semana. Y aparte lo que agarramos aquí, y lo que agarramos allá, y lo que agarramos allá. Entonces, me estoy llenando de palabra que mata. ¿Por qué mata? Porque voy a ser enjuiciado a causa de esa palabra que recibí. Porque no la practica. Que nunca puse en práctica. Que sé mucho, pero nunca he puesto en práctica. Eso me trae inquieto, hermanos, desde hace rato. Entonces se los comento, porque eso es juicio para nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces, si entendemos esta profundidad, esta misma palabra que recibimos, esta, o la que viene mañana, o la que fue la semana pasada, si me metiera yo a estudiar los mensajes de este mismo mensaje, entonces yo creo que Dios se agradaría y nos haría o nos provocaría o pondría Él el querer como el hacer por la obediencia de esto. Estoy mirando, estoy estudiando lo mismo y lo mismo. Yo le he dicho que cada vez que yo aprendo de una sola prédica, mínimo son 20 veces lo que yo le escucho, mínimo. Analícese cuántas veces ha escuchado las prédicas de su iglesia, de la suya. ¿Cuántas? Y de ahí júzguese usted mismo. O juzguémonos nosotros mismos. Porque sí deberíamos de juzgarnos nosotros, porque la palabra de Dios menciona eso, hermano.
que nos juzguemos a nosotros mismos antes de ser juzgados por el Señor. Eso a mí me impacta. Me trae en mi cerebro dando vueltas. Porque ya dejé de escarbar. Yo escarbaba mucho en muchos lados. Y agarraba de aquí, agarraba de allá, y agarraba de allá, y agarraba de todos lados. Hace buen rato que yo dejé de escarbar eso. Muchas veces escarba uno por juzgar. Muchas veces escarba uno por vanagloriarse del mismo mensaje. Muchas veces escarba uno por diferentes motivos. Pero de todos modos está recibiendo palabra. De todos modos está aprendiendo. Y eso me va a traer juicio a mí. Amén. Hace un tiempo le decía yo al Señor que en cada estudio que Él me diera, Señor, ayúdame a predicar con práctica. Amén. Y lo que escuche, ayúdame a practicarlo. Amén. Y para que sea para mí una uva fresca en mi vida. Amén. No estaba pidiendo un racimo, sino una uva fresca. Porque sé que de eso mucho, algo tengo que practicar. Amén. Y ayúdame a no ser oidora, sino hacedora Aleluya. de tu Amén. palabra. Amén. 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 Porque es juicio. Porque también habla la palabra de Dios que por todo lo que se nos es dado y no lo practicamos. O sea, esto no se refiere a que nosotros sepamos mucho, sino se refiere a que vayamos practicando la palabra. Porque también es necesario que la esposa Amén. sea llena de la palabra, pero con práctica. Aleluya. Amén. Amén. Con práctica. O sea, aquí el resumen es que practiquemos. ¿Para qué? Para que se nos sea Para contado. que sea viva, Exactamente. palabra viva. Como obediencia a lo que hemos aprendido. Que tengamos más el querer y el hacer del mismo mensaje que Que el nosotros Señor tenemos. ponga Que el buscar. el querer por Que nos ponga más como el querer por y el su buena hacer. voluntad, Orar mucho por eso. por la voluntad de Dios. Orar mucho por eso. Para que el hacer es la Obediencia y la práctica de lo voluntad. que aprendemos en la dimensión que lo estemos aprendiendo. Porque usted aprende de una manera y yo aprendo de otra. Amén. En la dimensión o en la capacidad de cada uno de nosotros que aprendamos, si Dios nos pone eso, yo creo que vamos a avanzar más rápido. Amén. Pero esto se los pongo porque es una inquietud que yo traigo desde hace rato a mis hijos. No estoy juzgando a nadie, ni estoy, No. pero estoy diciéndole de lo que yo estuve padeciendo, que ya no lo estoy padeciendo, pero que me trae la inquietud de, perdóname, me trae la inquietud de contarlo a la iglesia, por si la misma palabra que está dando, mijo, nos redarguye en cierta área. ¿Quieres ayuda, mamá? No. Nos redarguye en cierta área y aprendemos o ponemos en práctica un poquito más lo que recibimos de este mensaje que es muy poderoso, ¿no? Y que aparte de esto queremos más, agarramos más de otros lados y 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 no nos conformamos con esto que es suficiente, más que suficiente, porque el Señor nos da hasta para llevar y nos da hasta para guardar para toda la semana de una sola prédica. Y si siguiéramos agarrando de la misma prédica que nos dio en esta misma semana, no nos la acabamos. Porque hay muchas cosas que no alcanzamos a aprender. Hay muchas cosas que no alcanzamos a asimilar porque estamos dentro del diálogo, dentro del comentario, dentro de la opinión que se pide siempre, así como estamos. Pero que no alcanzamos a asimilar hasta que realmente estamos en una área solos, escuchando la prédica y diciendo, eso se me escapó. Eso no lo entendí como lo estoy entendiendo ahorita. Eso no lo agarré de esta manera. Y me voy a gozar más de entender más de lo que Dios nos da en este mensaje. Adelante, hermanito, perdón. Perdón. Una inquietud que traía. Amén. La palabra nos dice que va a haber juicio. Amén.
Hay un juicio para todo aquel que está en Cristo Amén. y otro para aquel que no está en Cristo. Amén. Amén. Y después habrá un juicio final. Hay muchas cosas a estudiar en esas partes. Amén. Sí, Amén. pero a lo que la Escritura nos llama ahorita es a permitir y agarrar la justicia que Dios hace, ¿sí?, con nosotros, o por decir su misericordia, dejándonos saber lo que le desagrada y lo practiquemos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Que practiquemos lo que Él nos deja saber, Amén. ¿sí? Amén. Si en alguna área ha entrado, ¿qué?, incredulidad, que ha entrado duda, que ha entrado lo mismo que entró Adán y Eva Sí, amén. Amén. en alguna prédica, Amén. 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 vaya y escarbe, pero para sacar eso, Amén. Amén. para que se Amén. quite la duda, para que se quite las verdades a medias, para que se quite cierta cosa que está estorbando ahí, Amén. para que la palabra no sea robada de su corazón o de Amén. 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 Sí. Amén. Que si se pensó que se predicó en la carne y era contra usted mismo, o sea, hablando como si yo estuviera predicando y él estuviera hablando Dios directamente a usted y pensara usted que yo la traigo contra usted. Eso es un sentimiento que entra muy seguido en las congregaciones, porque Amén. piensan que uno está hablando directamente al problema porque conozco Sí. su problema. Por eso digo, a mí, o al menos a mí me es necesario, a la hora que empiezo a exponer este tipo de cosas, mencionarlos como lo que Amén. Como enemigos. me hacía hacer o observaba para mí mismo, Manuel, son enemigos. ¿De dónde viene? Amén. Amén. Obsérvalo. Amén. Amén. Viene desde la mentira, desde Amén. el odio, el enojo viene desde allá, está de... ¿Dónde es está la tú. raíz? Amén. ¿Dónde Amén. está la raíz? ¿Dónde Amén. está todavía lo que sigue saliendo? ¿Qué es lo Amén. que va a enjuiciar? Eso. Entonces, si lo va a enjuiciar o lo está enjuiciando, tengo que entregarlo. Tengo que ir limpiando y no tomarlo como decía algo el hermano, personal. que es el predicador. No, Amén. tengo que saber a qué juicio se refiere la Escritura. Aleluya, amén. Es un juicio espiritual, primero, Aleluya. contra los residuos de lo que haya, deshaciendo. Amén. La otra forma de decirlo es deshaciendo las obras del enemigo Amén. en tu vida Amén. Amén. o en mi vida. Amén. 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 Y suena a juicio. ¿Cómo? Sí, eso es lo que es. Amén. Así Pues deberíamos es que- son. no Otras entendemos formas de ponerlo. En sí lo que es el juicio, ¿verdad? Amén. O sea, Nuestra ignorancia no nos permite entender. Sí. Pues Y nuestra igual, carne se molesta. O nuestra Sí. terquedad. Nuestra carne se molesta y todo la lo terquedad que entra dentro de está en algo que no, nosotros hace que se no, moleste. Sí. no tendría que estar a ese grado. Todo. Para lo malo. Ajá. Siempre está para lo malo la terquedad. Sí, siempre. Pero ¿qué para lo bueno? aleluya. No queremos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, nuestro cuerpo, así como fue usado para lo malo, Pablo nos dice, ahora preséntalo para lo bueno. Amén. 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 Ahora preséntalo para la santidad. Amén. Tienes terquedad, preséntala para ser terco en Amén. hacer lo bueno. Amén. En practicar el amor. Amén. En practicar el perdón. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Que tus dones y tus Aleluya. talentos los pongas al servicio del Señor. Amén. Si antes los ponías al servicio del pecado, hoy que sirvan para... En especial habla de nuestros miembros. Aleluya. Amén. Que así como presentaste vuestros miembros para la injusticia, ahora lo presentes para la justicia. Amén. para la santidad. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, entrego la parte a quien corresponde. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor.